El Señor les bendiga. Este día vamos a ver en la materia de Profecía 1 el nuevo pacto y el pacto palestino para darle continuidad a nuestro estudio de los pactos que tienen implicaciones escatológicas en los eventos que están por suceder en el pueblo de Israel, y no solamente en el pueblo de Israel, sino en el mundo entero. Quiero compartirles con ustedes e iniciar con relación al nuevo pacto. ¿Cuál es la importancia de este nuevo pacto? No quiere decir que los pactos anteriores hayan sido abolidos o hayan sido finalizados y que ya no tengan efecto. Por el contrario, este nuevo pacto, la importancia de él radica en que está garantizando a Israel un corazón convertido como el fundamento de todas sus bendiciones. Dicha conversión también no puede efectuarse sin el derramamiento de sangre. Es decir, que necesitaba un sacrificio aceptable a Dios. Si nosotros vemos durante la dispensación de la inocencia, de la conciencia y del gobierno humano, el sistema de sacrificios para poder acercarse a Dios era muy diferente, porque esto se hacía conforme a la condición económica del pueblo y desde luego había un sistema sacrificial para poder acercarse delante de Dios. En el nuevo pacto se necesita un sacrificio que sea aceptable a Dios como fundamento sobre el cual es instituido. Este pacto está vinculado con la ofrenda del Hijo de Dios, que es el centro del antiguo plan de redención. ¿Cuáles son las provisiones de este nuevo pacto? Este nuevo pacto es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice Jeremías 31 del 33 al 34. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí está relatando cómo será ese nuevo pacto. Dice que dará su ley en sus mentes y las escribirá en su corazón. Y será a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ya no va a haber necesidad de que uno le enseñe al otro, sino por el contrario, dice que desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué está ofreciendo Dios? ¿Cuáles son esas provisiones de ese nuevo pacto? Primero, está descansando en la voluntad perfecta de Dios. ¿De qué manera? No hay una condicionante para poder llevar a cabo ese nuevo pacto. Es incondicional. Descansa sobre él. Yo haré, tomé. Es decir, está diciendo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es incondicional. También nos enseña que es un pacto perpetuo, que también promete impartir una mente y un corazón apropiados para poder aceptar esa provisión de parte de Dios. Una mente y un corazón que estén renovados, llamado a una regeneración. Pero también provee una restauración del favor y la bendición de Dios, que incluye el perdón de pecados, incluye la morada del Espíritu Santo, pero también será manifiesto el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, porque ya no va a poder recurrir una persona para que le diga esto o lo otro, sino que va a ser el Espíritu de Dios obrando en la vida del creyente. El santuario será reconstruido, cesará la guerra y reinará la paz, pero también la sangre es el fundamento de las bendiciones. El santuario será reconstruido, cesará la guerra y reinará la paz. Desde luego que estas son implicaciones escatológicas que van a suceder en eventos futuros, como por ejemplo después del arrebatamiento, después de la segunda venida, en la cual Cristo reinará durante 1000 años sobre la tierra. Este pacto, ya lo dijimos, no depende del hombre, es incondicional. La salvación es obra exclusiva de Dios. Ninguno de nosotros puede decir,
he tenido que pagar un precio muy alto para ser salvo. De ninguna manera, el mayor precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Es una obra exclusiva de Dios. Es una ampliación del pacto abrahámico con relación a la bendición que Dios ha ofrecido sobre su descendencia. Y este se ocupa mayormente de la cuestión de la salvación del pecado y de impartir un nuevo corazón y una nueva mente. ¿Cuál es el cumplimiento? ¿Cuándo se dará este cumplimiento? Bueno, se hizo el pacto con la descendencia física de Abraham según la carne, pero esto no quiere decir que las personas que acepten y reciban el sacrificio no van a alcanzar misericordia. El tiempo de cumplimiento. Esto debe de verse como a futuro, ya que no puede cumplirse en Israel hasta que Dios haya efectuado su salvación también y la restauración en la tierra, es decir, inmediatamente después de la segunda venida. Relación de la iglesia con el nuevo pacto. ¿Cómo está la relacionada la iglesia? La era de la iglesia, ¿qué tiene que ver con este nuevo pacto? El nuevo pacto necesitaba la obra de un mediador y la muerte de Cristo es lo que está haciendo o lo que hizo posible esto. Fue hecho originalmente con las casas de Israel y Judá y se cumplirá también en el milenio. Todas las bendiciones que recibe la iglesia en este tiempo se basan en la sangre de Cristo, la cual fue necesariamente derramada para hacer posible también este nuevo pacto. ¿Qué implicaciones tiene escatológicamente el nuevo pacto? Israel, de acuerdo con este pacto, debe ser restaurado en la tierra de Palestina, que ellos poseerán. Ello implica la preservación de la nación, experimentar una conversión nacional, regenerado, recibir el perdón también de sus pecados y la implantación de un nuevo corazón. Esto tendrá lugar inmediatamente después del retorno del Mesías a la tierra. El Mesías que vino y derramó su sangre como el fundamento de este pacto, debe regresar personalmente a la tierra para efectuar la salvación. Es decir, debe de presentarse visible y corporalmente, restaurar y ver la bendición de Israel de una forma nacional. ¿A qué conclusión llegamos con el nuevo pacto? Ya que hemos visto de una forma rápida este pacto que Dios hizo con la nación de Israel para mostrar que es un pacto incondicional y eterno, hecho con un pueblo de pactos para ser cumplido por causa de la fidelidad del que lo hace, para con quienes sean hechos. Estos pactos no solo tienen una relación con la nación para el tiempo de su iniciación, y proporcionaron una base sobre la cual Dios trató con Israel, sino que obligan a Dios. Cuando digo obligan a Dios, estoy hablando en el buen sentido de la palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, que esto obliga a Dios a un curso de acción. Es decir, hay una serie de eventos que van a suceder de forma secuencial, sobre el cual Dios trató con Israel, sino que obligan a Dios a un curso de acción en relación con eventos futuros que determinan el curso también de la escatología o el tratado de las últimas cosas. Ahora bien, luego tenemos este pacto palestino. Lo encontramos en Deuteronomio 30 y es muy importante que lo leamos para que podamos comprender cuáles son las provisiones que Dios ha determinado para el cumplimiento de este pacto. Dice Deuteronomio 30 del 1 al 10. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová. Primero tiene que ser arrepentirse en medio de las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová y obedecieres. Es importante recalcar que no solamente hay que arrepentirse y convertirse, sino que también hay que obedecer a Dios conforme a todo lo que Él ha establecido.
Entonces dice, Jehová hará volver a todos tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. La restauración, la repatriación, esa dispersión del pueblo de Israel, que está muy latente incluso en estos tiempos, va a tener un cumplimiento en el cual Dios va a reunir esas naciones. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que le dieron tus padres, y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El hecho de el versículo 6 decirnos circuncidar era una operación que se hacía en el miembro viril en aquel tiempo. Esta circuncidará Jehová tu corazón, es decir, que va a haber una transformación, un cambio, así como la Escritura nos enseña que el corazón de Saúl fue mudado, fue cambiado de la misma manera, y eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Dice, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Esa operación que Dios hará en nuestras vidas es con el propósito de amar al Señor. ¿Por qué razón? Porque algunos venimos al Señor, nos arrepentimos, pero no lo amamos. Lo que hacemos o lo que nos pasa es que le tenemos miedo. Estoy con el Señor, soy seguidor de Cristo porque tengo miedo que me pueda hacer algo, porque el que no está con el Señor, desde luego es su enemigo. Entonces, es probablemente este hecho de que Dios circuncidará el corazón para amarlo. Y pondrá Jehová tu Dios estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Luego el versículo 9 dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien. Es decir, que la bendición de Dios no solamente se da como evidencia lo que tengo en una cartera, sino la obra, todas las cosas que yo hago, Dios las puede bendecir. El fruto de tu vientre, tus hijos, la rectitud, la honestidad de tus hijos también es una bendición. En el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Dice la Escritura cuándo va a acontecer todos estos eventos. El versículo 10 nos da la clave. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, Dios les promete también la tierra que les daría por heredad. Dice, haré volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Hay una promesa literal. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos por qué, si nosotros nos ubicamos en este mapa, vemos que el conflicto que Jerusalén tiene es básicamente por los habitantes árabes que se encuentran en este momento en Cisjordania, esta parte de arriba, y en la franja de Gaza. Los conflictos que está teniendo Israel básicamente es porque ellos reclaman esta tierra que fue evento, que fue escenario de los eventos bíblicos, como parte de lo que Dios ha prometido que será de ellos. El problema que los israelitas, los judíos,
No todos son habitantes de este lugar, son extranjeros, están dispersos tal cual lo dice la Escritura. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor cuando promete darles la tierra por heredad, cuando dice que será tuya? Ese es el conflicto precisamente, porque hay habitantes que no son israelitas, y ellos están reclamando esta tierra como heredad de ellos, tal cual Dios lo ha prometido. Desde esta parte de Cisjordania hasta la franja de Gaza, esos habitantes que están en esos momentos, que en estos momentos son los que están teniendo conflicto con Israel, y esa es la razón por la cual han existido guerra, ha existido aún en la independencia, aún desde el momento del año 1946, continúan los ataques y de los cuales nosotros también somos testigos que continúan. Pero ¿de dónde procede la palabra Palestina? Si nosotros no la encontramos ni en la Biblia, eso no es un país, sino que son los habitantes. Y este término significa tierra de los filisteos. ¿Qué eran los filisteos para el pueblo de Israel? Los filisteos eran los enemigos, los cuales debían expulsar desde el momento que ellos iban realizando las campañas. Cuando llegaban a una región, debían expulsar a sus habitantes. Y recuérdense que los filisteos eran también enemigos de Israel, pero por supuesto Palestina no es un país, no es una región, sino que se le llama de esa manera, y los romanos fueron los que le llamaron a partir del año 139, me parece, le llamaron de esa manera. Moisés era muy anciano y Dios le había dicho que no entraría en la tierra prometida con la nueva generación de su pueblo. Es decir, que debía existir una sucesión, una transición de mando, una transición de poder. Era ya él muy anciano y no iba a entrar a la tierra prometida con la nueva generación de su pueblo. Entonces dice que Josué entra para tomar el liderazgo, y ahora al otro lado del Jordán estaba la tierra que Dios les había prometido, pero ahí moraban muchos enemigos y tenían que pelear y arriesgar la vida también para poder conquistarla. Este es el trabajo, este es precisamente el pacto palestino, en el cual Dios promete que ellos van a ocupar esa tierra que les había prometido. A tu descendencia daré esta tierra, le dice Abraham, desde Génesis 12:7, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Esta tierra está en posesión de los enemigos de Israel, que han mostrado que resistirán cualquier intento de Israel para entrar en la tierra prometida. Para ellos es imposible regresar a su estado anterior como nación esclava, pero la tierra en la cual estaban viajando como extranjeros y peregrinos estaba cerrada ante ellos. ¿Cuál es la importancia de este pacto? Bueno, este pacto reafirma a Israel su título de propiedad a pesar de la infidelidad de Israel. A pesar de que ellos habían sido infieles, Dios reafirma su título de propiedad. Y también es una confirmación y ampliación del pacto abrahámico original. ¿Por qué? A tu descendencia daré esta tierra. Recuérdense que los elementos claves del pacto abrahámico es tierra, simiente y bendición. Este pacto es la base del argumento del apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Introduce un pacto condicional de bendiciones y maldiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, sucederán estas y estas bendiciones, o estas y estas maldiciones, que no anularía el pacto de la promesa dada a Abraham. ¿Cuáles son esas provisiones del pacto palestino? Si nosotros analizamos el pasaje que leímos, nos muestra que existen 7 rasgos principales en el programa que se está desenvolviendo ahí. Primero, la nación sería arrancada de la tierra por su infidelidad. Luego, habría un arrepentimiento futuro de Israel. Esto de la tierra, la nación sería arrancada de la tierra, ya se dio. Israel está disperso, Israel está por todas partes. Pero también nos enseña un cumplimiento futuro, que habrá un arrepentimiento de Israel.
y también su Mesías regresará. Israel será restaurado en la tierra, es decir, un día van a tenerla, aun cuando la promesa a tu descendencia dar esta tierra no está cumplida, pero Israel será restaurado en la tierra que Dios le ha prometido. Y también, como consecuencia, Israel se convertiría como nación. Los enemigos de Israel van a ser juzgados porque cuando Jesús regrese en su segunda venida, uno de los eventos que sucederá es, primero, juicio a Israel, también juicio a las naciones que oprimieron a Israel. Y la nación recibiría entonces la plena bendición de parte de Dios. Dios tomó la relación de Israel con la tierra como un asunto de extrema importancia. No solamente les está garantizando su posesión a ellos, sino que obliga a sí mismo a juzgar y quitar a todos los enemigos de Israel, pero también a dar a la nación un nuevo corazón, una conversión antes de instalarlos en la tierra. No hay duda que cuando Dios también promete algo a nosotros, lo cumplirá, no sin antes, durante el proceso, trabajar para quitar toda tipo de idolatría que puede existir en nuestra vida y desde luego esas tribulaciones, ese proceso va a permitir que nuestro corazón sea renovado, nos convirtamos a Dios de todo corazón antes de recibir cualquier promesa que Él haya hecho sobre nuestra vida. Y es de esta manera como estamos finalizando el pacto palestino, el nuevo pacto que Dios ha establecido con aquellas personas en las cuales le dice, ya no será necesario que alguien les venga a decir que están haciendo malo, sino que esa ley será escrita en sus mentes y en sus corazones. Y tenemos esa promesa de parte de Dios, ese Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, aun cuando no hayan personas que nos digan que estamos haciendo malas cosas, tenemos a ese Dios todopoderoso dentro de nosotros, que nos anima, que nos consuela, que nos exhorta, pero que también nos insta a que podamos estar velando y orando para también poder agradar a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.